Sin perdón no hay renovación. Mateo 6:12. Perdónanos nuestras ofensas. Este es el modelo de oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos nuestras ofensas, como también, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Padre, infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, por pagar el precio que nosotros debíamos pagar. Tal vez algunos debían un poco de monedas, otros debíamos miles y miles, pero tú perdonaste nuestro pecado y tú no tienes en cuenta nuestro pasado. Nuestro pasado ya no existe porque tú lo perdonaste y haces de nosotros una nueva persona. Allí, Señor, en la cruz es donde cobra sentido moral y legal el perdón. Por eso hoy decidimos perdonar en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ven, Espíritu Santo, llena esta sala virtual, nuestros corazones y nuestras mentes. Nos sometemos a ti, Padre, nos sometemos a ti, Dios, en arrepentimiento, en verdad, en dependencia, en justicia, y le ordenamos a Satanás que se vaya de nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué te esclaviza? ¿Te gustaría experimentar la libertad con que Cristo te hizo libre? Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Una de las cosas que más esclaviza a las personas es la falta de perdón. La falta de perdón. Conozco personas que por años, por décadas y hasta una vida entera viven esclavos a la amargura de un recuerdo doloroso. Sus pensamientos giran en torno a ese recuerdo doloroso, tratando de castigar a esa persona que les causó el daño, permitiendo que esa amargura haga sus vidas miserables, sin darse cuenta que los únicos cautivos, que los únicos miserables son ellos. No perdonar es una tortura que tú mismo te impones. Tú no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes vivir libre de ese pasado. Piensa en lo peor que alguien te haya hecho. Cristo nos hizo libres para que experimentemos y disfrutemos la libertad. El precio de esa libertad fue una muerte dolorosa. Cristo derramó su sangre para que tú y yo vivamos en libertad. Cristo pagó el rescate para sacarte del cautiverio. En la cruz, las cadenas de esclavitud se rompen. Ahora eres libre, pero no experimentarás esa libertad hasta que tomes la decisión de ser libre. ¿Cómo? Al aceptar el perdón y perdonar a otros. Aceptar el perdón y perdonar a otros. Cristo ya tomó la decisión de perdonarte al morir por ti en una cruz. Ahora toma la decisión de perdonar a otros para que seas verdaderamente libre. Si no perdonas, estarás sometido de nuevo al yugo de la esclavitud.
Y es que no perdonar es como tratar de tomarte el veneno y esperar que la otra persona se muera. Pedro se acerca a nuestro Señor Jesucristo y le pregunta acerca del perdón. Y nuestro Señor Jesucristo le responde con la siguiente parábola. Acompáñenme a Mateo 18, 23, 25. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 moneditas de plata, 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. A continuación, algunas características en ese proceso del perdón. Primero es que perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. Quienes desean olvidar todo el daño que han sufrido encuentran que no es posible. No pospongas perdonar a quienes te han hecho daño esperando el día cuando el dolor desaparezca. Una vez que decides perdonar a alguien, entonces Cristo puede entrar y sanar tus heridas. La sanidad no comienza hasta que primero perdona, hasta que primero perdonas. O sea, la sanidad no va a comenzar hasta que no perdones. Tú das el paso y empieza el proceso de sanidad. Otra característica del perdón es que el perdón es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Si Dios te pide que perdones, es algo que puedes hacer. Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer. A veces es muy difícil perdonar a alguien porque por naturaleza deseamos venganza por lo que hemos sufrido. El perdón parece contradecir nuestro sentido de justicia. Entonces nos aferramos a nuestra rabia, intentando castigar a los culpables una y otra vez en nuestra mente por el dolor que nos causaron. Pero Dios nos prohíbe tomar venganza por nuestra cuenta. Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja que Dios trate con esa persona. Suelta a esa persona, porque mientras rehúses perdonarla, seguirás enganchado a ella. Seguirás encadenado a tu pasado y atado a tu amargura. Al perdonar, renuncias a hacer justicia con esa persona, pero ella aún tiene que enfrentarse a Dios. Debes confiar que Dios lidiará con esa persona de forma justa
y limpia, algo que tú no podrías hacer. Pero me dirás, es que no sabes cuánto me hirió esa persona. Es cierto, no lo sé, pero Jesús sí lo sabe. Y Él te pide que los perdones por tu propio bien. Hasta que te despojes de tu amargura y tu odio, la persona continuará hiriéndote. No puedes retroceder en el tiempo y corregir tu pasado, pero puedes liberarte de él. Puedes deshacerte del dolor que te causa, pero hay un solo modo de hacerlo: perdonando de corazón. Perdona por tu propio bien para ser libre del pasado. Otra característica del perdón es que perdonar es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Aceptar vivir con las consecuencias del pecado de otra persona. Vas a tener que vivir con las consecuencias de lo que otro te hizo, te guste o no. Puedes hacerlo en la esclavitud de la amargura o en la libertad del perdón. Nadie perdona de verdad sin aceptar y sufrir el dolor del pecado de otro. Puede parecer injusto y te puedes preguntar, pero ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? En la cruz. La cruz da sentido moral y legal al perdón. Jesús murió por todos nuestros pecados. Jesús tomó sobre sí las consecuencias eternas del pecado. Segunda de Corintios 5:21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Wow. Nosotros, sin embargo, sufrimos las consecuencias temporales de los pecados de otros. Es un aspecto desagradable de la vida real que todos necesitamos enfrentar. Otra característica del perdón es que no debes esperar que la otra persona te pida perdón. No esperes que la otra persona te pida perdón. Recuerda que para perdonarlos, Jesús no esperó que sus verdugos le pidieran perdón. Incluso mientras se burlaban y lo miraban con desprecio, colgado en una cruz, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Otra característica del perdón es que el perdón sale del corazón. El perdón sale del corazón. Permite que Dios saque a flote los recuerdos dolorosos y reconoce cómo te sientes hacia quienes te han herido. No tengas miedo a sentir ese dolor. Es necesario. Si el perdón no remueve el centro emocional de tu vida, será un perdón incompleto. Muy a menudo nos aterra el dolor y sepultamos nuestras emociones en lo más profundo de nuestro ser. Deja que Dios las saque a la superficie y así pueda empezar a sanar esas heridas emocionales. Otra característica del perdón, otra característica es decidir no guardar más el pecado de alguien en su contra. Es normal que los individuos amargados saquen a relucir ofensas pasadas ante quienes los han herido. Dicen, yo ya lo perdoné, pero en cualquier momento le sacan a relucir ese dolor. Quieren
que se sientan tan mal como ellos. Pero necesitamos soltar el pasado y rechazar cualquier pensamiento de venganza. Atención, esto no quiere decir que continúes aguantando el pecado de otros. Si Dios no tolera el pecado, tú tampoco debes tolerarlo. No permitas que otros abusen de ti continuamente. Pon límites frente al maltrato mientras sigues ejerciendo gracia y perdón hacia quienes te hieren. Si necesitas ayuda para fijar límites bíblicos que te protejan de más abuso, habla con un amigo de confianza, un consejero o un pastor. En aguas más profundas estamos para ayudarte. Otra característica del perdón es que no puedes esperar a que sientas deseo, a que sientas el deseo o sientas deseos de perdonar. Si esperas hasta sentir ganas de perdonar, nunca lo harás. No, es que hoy no tengo ganas, ni mañana vas a tener ganas. Tienes que decidir. Toma la difícil decisión de perdonar, aunque no sientas deseo de hacerlo. Y es que una de las formas en que le abrimos las puertas a Satanás es a través de la falta de perdón. Segunda de Corintios 2, 10, 11. A quienes ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Parejas, esposos, no se acuesten enojados, no se acuesten sin perdonar. Los problemas del día, perdónenlos ese mismo día. No permita que Satanás se meta en el medio. De hecho, esto aplica en todas las relaciones. Efesios 4, 26, 27. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Ni den cabida al diablo. Una vez que decidas perdonar, Satanás perderá su poder sobre ti en esa área y Dios sanará tus heridas emocionales. Lo que ganas en ese momento es libertad. No necesario un cambio inmediato de emociones. Y ahora estás listo para comenzar. El primer paso es pedir perdón por nuestras deudas, por nuestro pecado y aceptar recibir el perdón. Cristo murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados. Quien diga que no tiene pecado es un mentiroso. Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tal vez seas el siervo de la parábola que debes miles y miles de moneda de oro. O tal vez seas el que debe unas cuantas. No importa cuánto sea tu deuda. Dios te la perdona toda. Cristo la pagó en la cruz. Arrepiéntete y acepta el amor y el perdón de Dios. Si quieres hacerlo, te puedo acompañar con la siguiente oración. Si quieres hacerlo, repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que eres Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste en una cruz para perdonar mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como mi Señor y suficiente Salvador. Mi pasado no existe más porque tú haces de mí una nueva creación. Ahora soy tu hijo, lleno de tu Espíritu Santo. Amén. Ahora que recibiste el perdón del Señor, sal
Y perdona a aquellos que te deben unas cuantas moneditas. Y es que a menudo también guardamos resentimiento hacia nosotros mismos. Di conmigo mismo. Castigándonos por nuestras malas decisiones que hemos tomado en el pasado. Perdonarte es aceptar la verdad de que Dios ya te ha perdonado en Cristo. Si Él te perdona, tú puedes perdonarte. Ahora, también puede haber en tu lista de perdón pensamientos contra Dios. Pensamientos contra Dios. Obviamente el Señor no ha hecho nada malo, por lo que no necesita nuestro perdón. Sin embargo, a veces guardamos ira hacia Dios porque Él no hizo lo que nosotros deseábamos. Necesitamos soltar la ira y el resentimiento hacia Dios. Voy a orar. Y mientras yo oro, pídele a Dios que te revele las personas que necesitas perdonar. Haz una lista. Si prefieres y lo puedes hacer, escríbelas. Es algo entre tú y Dios. Tal vez en esa lista incluyas yo mismo o pensamientos contra Dios. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, justificados por la sangre del Cordero, reconociendo nuestra necesidad de ti y la necesidad de perdonar. Como tú nos perdonas, Dios, tú dices, también nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Tal vez hay personas por ahí que no hemos perdonado. Aún la espina duele, pero te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a lo profundo de nuestro ser. Saca a flote ese dolor. No te dé miedo. Te digo a ti, no te dé miedo sentir el dolor. Si viene dolor, déjalo, que fluya. Es parte de la sanidad. Revela, Espíritu Santo, esas personas que tenemos que perdonar. Queremos experimentar la libertad con que tú nos hizo libres en Cristo Jesús. Si ya tienes la lista, empieza a perdonar. Si no te alcanza el tiempo o no estás en un lugar adecuado, busca un lugar y el tiempo adecuado y hazlo a solas con Dios. Cuando empieces a perdonar a alguna persona, es posible que Dios te traiga memorias dolorosas que habías olvidado por completo. Permítele hacerlo, aunque te cause dolor. Dios quiere que seas libre. Perdonarlos es el único camino. Pero no excuses la conducta del que te ha hecho daño. No lo excuses, aunque se trate de alguien muy cercano a ti. Tampoco digas, Señor, ayúdame a perdonar. Él ya te está ayudando y estará contigo durante todo el proceso. Tampoco digas, Señor, quiero perdonar, porque eso elude la difícil decisión que debes tomar. Di, Señor, decido perdonar a... Y por cada recuerdo doloroso que Dios te revele sobre cada persona en tu lista, ora en voz alta. Di algo así. Lo perdono por el daño que me hizo y cómo me hizo sentir. Aunque sea doloroso, deja que el Espíritu Santo traiga esos recuerdos dolorosos.
Al perdonar, la espina que te atormenta saldrá. Y renuncia a cualquier deseo de venganza y bendice a esa persona. Tal vez tus emociones no cambien inmediatamente, pero sí experimentarás la libertad con que Cristo te hizo libre. Ora conmigo. Señor Jesús, acepto tu perdón. Así como tú pagaste el precio de mi perdón al morir en una cruz, yo decido perdonar para vivir la verdadera libertad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias. Eh, el perdón es un proceso que dura toda la vida. Le escuché a alguien decir que un buen matrimonio se compone de dos buenos perdonadores. Generalmente entre los más cercanos somos entre los que más nos herimos. Por eso requerimos el proceso del perdón. Que Dios los bendiga. Si este mensaje ha impactado tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta, compartiendo este mensaje a través de las redes. Y si Dios pone en tu corazón, solo si lo pone en tu corazón, darnos una ayuda económica, una donación, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Eh, de esta manera nos ayudas a extender el reino de los cielos. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.